Hola mis hermanos, pienso que una de las lecciones más valiosas que podemos aprender en nuestra vida es aprender a diferenciar los rompecabezas de los laberintos. ¿Sí? Y esta parte me parece bien importante para la vida en general y para las ceremonias con ayahuasca en particular, en cuanto a cómo afrontamos nuestra vida y cómo afrontamos nuestra ceremonia, ¿sí? Porque muchas veces nos empeñamos en querer resolver una cosa que es un laberinto como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Insistimos en querer resolver algo, ¿sí? Como si tuviera solución, cuando no es así, ¿sí? No es así, es simplemente algo que está diseñado para perdernos, ¿sí? Y entonces una característica con los rompecabezas es que tiene un número concreto de fichas de piezas asignadas, y otra cosa importantísima es que tienes la imagen completa para guiarte de cómo tiene que verse una vez que el rompecabezas está construido, ¿sí? Y todas las piezas están diseñadas para crear esa imagen, de manera que lo único que tenemos que descubrir es exactamente cómo acomodarlas. Pero tienes dos ventajas. Una de ellas es que tienes la imagen de cómo se tiene que ver, y la otra cosa es que tienes todas las piezas para que simplemente tengas que acomodarlas de una forma tal que represente o muestre la figura que desde antes ya sabes cómo se tiene que ver. Los laberintos, por otra parte, es importante que nosotros entendamos que un laberinto está hecho para perder a la gente, ¿sí? Esa es su función, para eso se inventaron, para que la gente se perdiera en ellos, ¿sí? Y ya transportando esto, por ejemplo, a las experiencias con ayahuasca, a menudo hay personas que en su proceso terapéutico lo que tienen, en lo que están inmersos, es en un laberinto en el cual lo que ellos tienen que aprender es a no meterse ya en ese laberinto, pero se empeñan en seguirse metiendo como si esto fuera un rompecabezas al que le hace falta una pieza que de alguna manera, en algún momento, ellos van a conseguir y armar el rompecabezas, que por otro lado no tienen armado para nada, ¿sí? Cada vez que se meten allí se pierden, cada vez que se meten allí se confunden, cada vez que se meten allí sufren, cada vez que se meten allí complican su vida y la vida de la gente con la cual tienen contacto, pero están empeñados en seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, me parece a mí, cuando no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es no seguir haciendo lo que ya sabemos que no funciona, ¿sí? Importantísimo, cuando no estamos seguros de qué hacer, lo primero que podemos hacer es no seguir repitiendo lo que ya nos consta que hicimos antes a lo largo de meses o de años y que no ha dado resultado, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, a veces la persona tiene un proceso terapéutico en el cual están enredados las heridas y los vicios, ¿sí? Y como muchas personas que tienen una adicción piensan, bueno, cuando yo cure mi herida, se va a resolver la adicción, ¿sí? Y terminamos descubriendo que no es así. Una persona que tiene una herida y tiene una adicción tiene dos problemas, y lo primero que tiene que resolver es la adicción, ¿sí? Esto lo repito muchísimo. Hay dos problemas, la herida y el mal hábito o la adicción. Y lo primero que se resuelve es el mal hábito, la adicción, porque si bien es muy difícil, por otro lado es lo que está directamente bajo nuestro control. Lo que hacemos o no hacemos en este momento va a ser muy difícil, pero mentalmente es muy simple de comprenderse. No bebas alcohol. Esto lo saben los alcohólicos, lo saben quienes han superado una adicción. Si se esperan
a resolver todos los problemas de la persona que se fue, de la persona que falleció, de quien no los supo apreciar o de las dificultades que tienen o que tuvieron en su vida, van a seguir presas de la adicción toda su vida. En cambio, en algún momento ellos entienden, tengo dos problemas, mi herida, pero la adicción también. Y aunque les cueste muchísimo trabajo, por supuesto es algo difícil de hacer, pero lo primero que dicen es, necesito cortar esto, ¿sí? Fácil de comprender, difícil de hacer. Así son las cosas ciertas, difíciles de hacer, pero fáciles de comprender. Me va a costar muchísimo trabajo no beber, me va a costar muchísimo trabajo romper este hábito, pero es muy fácil de comprender. En cuanto lo rompa, recupero el control sobre mi vida. Y ahora sí, con ese control recién recuperado, pueden, si quieren, explorar las heridas de una forma efectiva que las pueda curar. Pero aunque no hagan esa exploración, el mero hecho de haber roto la adicción les permite una mejora sustancial en el bienestar general de su vida. Ahora, con esa mente clara, si quieren ampliar todavía más o profundizar todavía más ese bienestar, pues ahora sí, con esa claridad de la mente, pueden explorar la herida de una forma que la puedan sanar. Pero se dan entonces los casos de personas que tienen una adicción a una sustancia, una adicción a los celos, una adicción a cualquier tipo de adicción emocional, psicológica, física y demás, ¿sí? Que por otro lado les cuesta mucho trabajo corregir los actos, ¿sí? Y se convierte en una especie de juego distorsionado, ¿sí? En el cual dicen, bueno, voy a explorar lo que tenga yo que explorar, porque seguramente cuando haya encontrado yo lo que tengo que encontrar, esto se va a resolver solito, ¿sí? Y volvemos a otro ejemplo que he puesto también, que es cuando una persona en algún momento en su vida se da cuenta, no tengo los frutos que yo quisiera en mi vida, ¿sí? Entonces se va a su jardín y dice, no veo, ¿sí? Se va a su jardín y dice, no, mi jardín no está como a mí me gustaría. Voy a ver lo que hice ayer, ¿sí? Y se da cuenta que ayer no sembró las flores y los árboles que le gustaría porque se levantó muy tarde sintiéndose mal y no tuvo energía y prefirió acostarse en el sillón y curarse una resaca bebiendo pues sueros y todo esto, ¿no? Y no tuvo tiempo de sembrar. Y dice, ahora ya tengo una comprensión mayor de por qué ocurrió esto, ¿sí? Entonces ahora sí va muy emocionado corriendo al jardín a ver si ahora sí ya están sí, las flores y los frutos allí, y no están allí. Y esta persona piensa, no inventes, creo que entonces mi comprensión no ha sido suficiente. Ahora voy a ver lo que hice antier, ¿sí? Y ven que lo que hizo antier fue que antier se fue a una noche de juerga, que bebió mucho alcohol, y esa es la razón por la que ayer se levantó tarde sintiéndose mal. Ahora la comprensión es más profunda, pero van corriendo al jardín a ver si ahora sí ahí están las flores y los frutos, y se dan cuenta de que no, ¿cómo es posible esto? Ahora voy a analizar lo que hice antes de antier, ¿sí? Y se dan cuenta que antes de antier, ¿sí? Tuvieron una decepción amorosa o un mal ejemplo de que no iba a pasar nada el día de mañana, tal, lo que sea, que fue la razón por la cual antier aceptaron irse de juerga, y ayer despertaron sintiéndose mal y no tuvieron tiempo para sembrar, y por lo que hoy no hay las flores y los frutos en el jardín. La comprensión es mucho más profunda y hay una historia más larga, pero se van ¿sí? al jardín y sigue sin haber las flores y los frutos allí. Tarde o temprano esta persona va a entender que o debería, ¿sí? Para su bienestar, poder entender que para que las flores y los frutos estén en el jardín, deben ser sembrados, y que el único momento del que disponemos para poder sembrar lo que queremos que crezca en nuestro jardín es hoy, independientemente de lo que hayamos hecho ayer, independientemente de lo que nos haya pasado ayer y de las razones que podamos tener hoy para hacer o no hacer las cosas.
¿sí? Entonces, esto es muy común que pase en las ceremonias con ayahuasca, ¿sí? La persona se enfrasca en un proceso en el que ya llevan 2 o 3 o 4 años queriendo comprender algo de la misma manera, ¿sí? Y obligan o quieren obligar a la ayahuasca a entrar en ese mismo proceso, a usarla de esa misma forma, ¿sí? Y por lo tanto, lo único que van haciendo es adquiriendo más y más y más y más y más elementos que les permiten ir complejizando el panorama, creyendo que están comprendiendo más sin que nunca llegue la ficha definitiva que permita ponerle un punto final al problema para poderlo trascender y hacer lo que quieren hacer en su vida, por la sencilla razón de que están tratando un laberinto como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Entonces, si alguno de nosotros descubre este proceso desenvolviéndose en su vida, lo primero que tenemos que entender es no confundir rompecabezas con laberintos. Y con los laberintos lo que nosotros debemos aprender es a no meternos allí. ¿Sí? Ya te has metido 3 años, ya sabes dónde termina. ¿Sí? Ya sabes dónde vas a acabar. Una vez que te vuelvas a meter a hacer lo mismo, vas a acabar donde mismo, ¿sí? Entonces, en algún momento, lo que hay que aprender con respecto a los laberintos no es a resolverlos, es aprender a no meternos, ¿sí? Reconocemos otra vez ahí la entrada del laberinto, la invitación a volver a entrar en lo mismo, a ver si ahora sí lo puedo resolver, ¿sí? Quizás lo único que necesitamos aprender en estos casos es a no repetir lo mismo que ya sabemos que no funciona. Ahí no va a ser una cosa de comprensión, va a ser una cosa de fortaleza. Tener la fortaleza de no entrar en el laberinto. Y esto ya de entrada nos evita todos los problemas con los que nos encontramos cuando entramos en el laberinto. Y nos libera todo el tiempo, la inteligencia y la energía para poder invertirlos en lo que sí queremos en nuestra vida, sin necesidades de desenredar lo que está hecho para perdernos. ¿Sí? Los rompecabezas son otra cosa, ¿sí? Los rompecabezas son un modelo que desde el principio sabemos cómo se tiene que ver y desde el principio tenemos todos los elementos que son necesarios para armarlo. Y lo único que tenemos que hacer es empezar a poner las piezas en su lugar. Un modelo clarísimo, que ya sabemos cómo es y ya sabemos que tenemos las piezas. Lo único que empezamos a hacer es empezar a acomodar, ¿sí?, las cosas. Y entonces el rompecabezas se arma y esto es reproducible porque hemos visto a otros hacerlo y lo hemos hecho nosotros. Pero cuando no hemos visto a otros hacerlo y nosotros lo hemos intentado 1 y 1000 veces consiguiendo siempre el mismo resultado deficiente, sin tener un modelo de cómo se deben hacer las cosas y sin estar seguros de que tenemos las piezas completas, muy probablemente esto se trate de un laberinto y lo único que debemos aprender con respecto a esto es no meternos en los laberintos. Mis hermanos, pues con todo mi cariño, es una de las lecciones más importantes que he aprendido hasta ahora, ¿sí? Aprender a diferenciar los rompecabezas de los laberintos. Los laberintos se evitan, los rompecabezas se arman. Muchísimas gracias.